Hola querido hermano, ¿cómo está? Espero que muy bien. Le doy la más cordial bienvenida a este nuevo video devocional grabado en el contexto de esta serie de videos devocionales cortos, pequeños, que de un tiempo a esta parte he venido trazando con el propósito de poder edificar su vida mediante una palabra breve, pero precisa y concisa, que pueda en el fondo ser de fácil acceso para usted en momentos puntuales y en ciertas áreas de la vida que son específicas y que se circunscriben dentro del contexto social que hoy en día estamos viviendo. Particularmente, querido hermano, y en lo que respecta al video de hoy, me gustaría hablar someramente, de forma muy breve, respecto de la ansiedad que naturalmente muchos de nosotros hemos estado pasando de un tiempo a esta parte, particularmente desde el comienzo de la pandemia hasta nuestros días. En ese orden de ideas, asumo que para muchos el tema de la ansiedad ha sido, valga la redundancia, un tema recurrente en nuestro diario vivir. Y no es para menos. La situación es caótica, la situación es en muchos aspectos desalentadora. Sin embargo, como cristianos, no obstante el contexto social en el cual estamos inmiscuidos de un tiempo a esta parte, tenemos el llamado de evitar la ansiedad, de evitar la angustia bajo cualquier contexto, toda vez de que somos hijos de Dios y como tal tenemos acceso a un Dios magnífico, maravilloso y omnipotente que nos provee recursos espirituales, recursos bíblicos para poder sobrellevar de buena forma los tiempos de crisis y de ansiedad. En ese orden de ideas y con ese tema en la retina, querido hermano, lo invito rápidamente al libro de Filipenses, a la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, y una vez allí, querido hermano, vaya al capítulo 4, y una vez que encuentre el capítulo 4, vaya con su lectura al versículo 6, el cual leeremos a partir de este momento. Dice así la palabra del Señor: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Queridos hermanos, podría perfectamente hacer todo un sermón dilatado, largo y extenso respecto de este único versículo. Sin embargo, prefiero acotar el tema para en los siguientes minutos enfocarme únicamente en un aspecto de este breve versículo, el cual tiene relación con la oración. Lo usual es tomar este versículo para hablar más precisamente de la ansiedad, pero lo cierto es que en este momento me he dispuesto a poder trazar para usted una palabra congruente con el tema de la oración y cómo debe ser la oración en días como estos, en días de ansiedad, en días de crisis, en días pandémicos, en días de dolor y en días de aislamiento. En ese orden de ideas, la oración debe estar a flor de boca en cada uno de mis hermanos en la fe, en cada persona que se diga cristiana. La oración debe ser nuestra principal fuente de esperanza, nuestra principal fuente de relación con el Señor. Podemos claramente relacionarnos con el Señor a través del canto, a través de la lectura. Sin embargo, nada reemplaza a la oración. La oración es fundamental y usted debe practicarla día a día, día a día, sobre todo en momentos de angustia, sobre todo en momentos de crisis. Es precisamente en esta clase de días donde con mayor ahínco debemos doblar nuestras rodillas y confesar con nuestros labios la grandeza del Señor, confesar con nuestros labios nuestros pecados y confesar con nuestra boca lo que del Señor necesitamos. No para hacer de la oración necesariamente un petitorio, sino que por el contrario, para con con el ruego que nosotros derramemos de rodillas delante de Dios, poder demostrarle al Señor que nuestra confianza está puesta en Él. Porque cuando tú oras, querido hermano, y reconoces tu absoluta bancarrota espiritual y reconoces tu absoluta necesidad del Señor, en ese momento se dibuja una sonrisa en el rostro de nuestro Señor, toda vez que estás demostrando confianza y dependencia para con el Dios del cielo. El Señor quiere que tú dependas de Él. El Señor desea
que tú seas una persona dependiente de Él. El Señor no quiere a un arrogante que se siente autosuficiente, sino que por el contrario, Él quiere una persona humilde que en oración pueda con toda humildad confesar su absoluta bancarrota espiritual y su absoluta necesidad del Creador del cielo. Y en ese contexto, cuando tú derramas tu oración al Señor en busca de su alimento, en busca de lo que Él te ofrece, tú estás demostrándole al Señor confianza y dependencia de Él. Nosotros debemos desarrollar dependencia del Señor, debemos depender del Señor en todo aspecto y en todo contexto. Y la palabra aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice que nuestra oración debe ser conocida, que nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. Significa que nosotros debemos hacer conocer al Señor nuestras peticiones mediante el recurso de la oración y del ruego. El Señor es omnisciente. El Señor no necesita que tú le cuentes cuáles son tus problemas. El Señor no necesita que tú se lo digas, toda vez que Él lo sabe sin necesidad de que tú se lo digas. Pero lo cierto es que el Señor en su soberanía ha determinado que, no obstante el conocer tu actual situación, Él ha determinado en su soberanía que tú se lo cuentes, que tú se lo expongas en oración y ruego. No obstante el ya conocerlo, pero a Él le ha placido que así sea, que tú en un gesto de humildad reconozcas verbalmente en oración tu dependencia para con Él. De modo que no asumamos de que el Señor va a responder nuestras necesidades si no hay una oración de por medio. Sabemos que el Señor sabe. Eso lo tenemos absolutamente claro porque el Señor es omnisciente. Pero aún así, el Señor en su soberanía determinó que tú le pidas al Señor, le pidas a Él en oración y ruego las cosas que necesitas. Dicha oración, dicho ruego, debe estar sazonado, querido hermano, con gratitud. Fíjese lo que dice el texto. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, no solamente necesitas hacer conocida delante de Dios vuestra petición con acción de oración y ruego, sino que además dicha oración y dicho ruego debe ser sazonado, debe estar condimentado con una actitud agradecida para con Él. Porque esto no es un petitorio donde tú le pides, le pides, le pides, le pides, le pides y no agradeces. Tú debes practicar también la gratitud, debes practicar la humildad, la obediencia y la dependencia del Señor y sazonar todas estas cosas con gratitud. Y en ese contexto, de rodillas, a los pies de tu cama, en tu habitación, donde sea que tú ores, en ese momento, manifestarte al Señor con toda acción de gracias, en petición y ruego, en una oración que al Señor le va a agradar porque vas a estar demostrando dependencia en esta clase de días, hermanos. Practiquemos la oración, oremos diariamente al Señor y pidámosle con todas sus letras lo que nosotros necesitamos. Y hagámoslo, no buscando egoístamente nuestro propio provecho, porque la palabra ya en Santiago nos dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros propios deleites, sino que hagámoslo de una forma desinteresada, de una forma humilde y honesta, reconociendo en el Señor nuestra absoluta dependencia, con acción de gracias y para provecho, no solo mío, sino que además de los que me circundan, y para provecho, en primera instancia, de mi relación con el Señor. Tienes que pedirle cosas que al Señor le glorifiquen, que al Señor le traiga honra y gloria, no peticiones egoístas que únicamente te dejará a ti satisfecho, sino que más bien deje satisfecho al Señor el poder cumplir lo que tú le pidas. Querido hermano, le mando un abrazo, le mando todo el amor del mundo y que Dios le bendiga muchísimo, querido hermano. Nos estamos viendo en otro video. Saludos.